Cuando pensamos en el antiguo Egipto, inmediatamente nos vienen a la mente tres cosas: pirámides, faraones y momias. La civilización egipcia y sus momias han fascinado a la humanidad durante milenios. Pero, ¿por qué y cómo momificaban a las personas? Esta y otras preguntas se responden con detalle en el video de hoy. En la civilización egipcia, la muerte no se veía como el final de la existencia, sino como una transición hacia una nueva forma de vida. Esta arraigada creencia en la vida después de la muerte influyó en muchos aspectos de la cultura egipcia, especialmente en las prácticas relacionadas con la preparación para la muerte. Para los egipcios, la muerte era una fase tan crucial de la existencia como la vida misma. Creían que la forma en que se preparaban para la muerte determinaba su experiencia en el más allá. Por ello, la preparación para la muerte era un proceso minucioso y cuidadoso que comenzaba mucho antes de que la persona falleciera. Los egipcios no solo se centraban en llevar una vida virtuosa para asegurarse un lugar favorable en la otra vida, sino que también invertían tiempo y recursos en preparar sus entierros. Esto incluía la compra de objetos funerarios, el encargo de sarcófagos y la construcción de tumbas. Los objetos funerarios se elegían con cuidado, ya que se utilizarían en la otra vida. Abarcaban desde objetos personales hasta artículos de valor, como joyas y amuletos. Las tumbas, a menudo más elaboradas que las propias casas, se consideraban la morada eterna y por ello se construían con gran cuidado y detalle. La moralidad y las acciones en vida se consideraban de suma importancia, ya que se creía que serían juzgadas en la otra vida. El libro de los muertos, una guía para la otra vida, contenía fórmulas e instrucciones que los egipcios seguían para garantizar una transición segura y una existencia favorable después de la muerte. La creencia en la vida después de la muerte y los rituales de momificación tienen sus raíces en el mito del dios Osiris. Fue la primera momia y su mito sienta las bases mitológicas y religiosas de todas las demás momias venideras. Pero cuando se decretaba la muerte del individuo, el cuerpo era llevado a un lugar llamado Ibet, que era la casa de embalsamiento. Se trataba de un lugar sagrado, donde se llevaban a cabo los rituales de momificación, uno de los aspectos más fascinantes y emblemáticos de la antigua civilización egipcia, que reflejaba la creencia en la vida después de la muerte y la necesidad de preservar el cuerpo para la eternidad. Los egipcios creían que para alcanzar la vida después de la muerte era esencial preservar el cuerpo físico. Consideraban que el cuerpo era la morada del alma y de la fuerza vital que volvía al cuerpo con regularidad. Por lo tanto, la conservación del cuerpo era crucial para que el alma siguiera existiendo después de la muerte. El proceso de momificación era complejo y exquisito, desarrollado a lo largo de milenios. Los primeros métodos de momificación consistían en la deshidratación natural en el desierto, y según los registros, datan de antes del año 3500 AC. Con el tiempo, los egipcios desarrollaron técnicas de embalsamiento más sofisticadas para una conservación aún mejor. Ahora vamos a diseccionar en detalle cómo fue este proceso de momificación. El primer paso real en la momificación era purificar el cuerpo con agua del río Nilo. Esta agua se consideraba sagrada y purificadora. El siguiente paso fue extraer los órganos internos. El cerebro se extrajo a través de las fosas nasales con ganchos especiales. Los órganos abdominales, estómago, intestinos, pulmones e hígado se extraían a través de una incisión en el lado izquierdo del cuerpo. El corazón, considerado el centro de la inteligencia y las emociones, solía dejarse en el cuerpo. Una vez extraídos los órganos, se cubría el cuerpo y se rellenaba con una sal natural llamada natrón, que servía para deshidratarlo y conservarlo. Este proceso duraba unos 40 días. Los órganos extirpados se trataban por separado, se deshidrataban con natrón y se envolvían. Se colocaban en tarros canopos que se enterraban con el difunto. Tras la deshidratación, se lavaba el cuerpo y se envolvía en cientos de metros de tiras de lino. Durante el vendaje, se aplicaban ungüentos y resinas para ayudar a conservar el cuerpo.
Entre las vendas solían colocarse amuletos y objetos de significado religioso. Tras el vendaje, se realizaban los ritos finales para preparar al difunto para el viaje al más allá. Los profesionales encargados de la momificación estaban muy especializados. Muchos de ellos eran también sacerdotes y realizaban ritos durante el proceso. Se colocaba sobre el rostro del difunto una máscara mortuoria, a menudo una representación idealizada del difunto. A continuación, el cuerpo momificado se colocaba en uno o varios sarcófagos, ricamente decorados, con textos e imágenes. Por último, el sarcófago se colocaba en la tumba, que se sellaba. Uno de los últimos procesos antes de la última morada del difunto era la ceremonia de apertura de la boca, que era un ritual funerario esencial realizado para restaurar las capacidades sensoriales y funcionales del difunto en la otra vida. Esta ceremonia era fundamental para garantizar que el difunto pudiera respirar, comer, ver y moverse en la otra vida. Durante la ceremonia, un sacerdote, a menudo hijo del difunto, realizaba una serie de rituales y conjuros. El sacerdote utilizaba instrumentos especiales para tocar la boca de la momia o estatua, simbolizando la restauración de la capacidad de hablar y comer. En la tumba se dejaban ofrendas de alimentos y bienes para su uso en la otra vida. Las tumbas del antiguo Egipto eran construcciones complejas, llenas de significado, diseñadas para ser la morada eterna de los muertos, especialmente de los faraones y los nobles. Y como eran construcciones sofisticadas, llenas de arte elaborado, se erigían mucho antes de la muerte del individuo. A los nobles se les ofrecían grandes funerales, llenos de honores y rituales, que solían celebrarse solo 70 días después de su muerte, ya que era el tiempo necesario para que tuviera lugar todo el proceso de momificación. Solo cuando el cuerpo era finalmente enterrado, su espíritu tenía acceso a la otra vida. Las tumbas se construían generalmente en la orilla oeste del Nilo, frente a las ciudades vivas, ya que el oeste se asociaba con el mundo de los muertos. En su interior, muchas tumbas tenían cámaras y pasillos decorados con jeroglíficos y escenas de la vida del difunto y textos religiosos. Las paredes de las tumbas solían presentar pinturas y bajorrelieves que mostraban al difunto participando en diversas actividades, así como escenas que representaban la vida en el más allá. También incluían textos y fórmulas mágicas para facilitar el viaje tras la muerte. Los egipcios creían que los muertos necesitaban objetos materiales en la otra vida. Esto incluía muebles, joyas, comida, ropa y objetos cotidianos. Para los faraones y los nobles, estos objetos eran a menudo de gran valor. En las tumbas se incluían pequeñas figuras llamadas ushaptis. Se creía que servían como sirvientes en la otra vida, realizando tareas físicas para el difunto. Se colocaban amuletos, estatuillas de dioses y textos mágicos para proteger al difunto de los peligros del mundo de los muertos. Algunos de los muertos eran enterrados con versiones del Libro de los Muertos, un conjunto de hechizos que guiaban y protegían el alma en la otra vida. Una vez que el cuerpo y las posesiones estaban dentro, se sellaba la tumba. Se realizaban los últimos ritos funerarios para garantizar el paso seguro a la otra vida. Los egipcios creían que el ser humano estaba formado por varias partes: el cuerpo, el Ka, que puede traducirse como fuerza vital; el Ba, la personalidad; el nombre, la sombra; y el Ak, la forma inmortal. La muerte se consideraba una transición temporal en la que estas diferentes partes se separaban. La momificación era crucial porque se creía que el Ka regresaba al cuerpo tras la muerte, por lo que la conservación del cuerpo era esencial para la supervivencia del Ka. Se creía que tras la muerte, el Ba y el Ka debían reunirse para formar el Ak. Para ello, el difunto debía emprender un peligroso viaje al más allá, enfrentándose a desafíos y monstruos. Uno de los elementos centrales de la creencia en la vida después de la muerte era el juicio ante Osiris, el dios del inframundo. Pero antes se pesaba el corazón del difunto con la pluma de la verdad de Mat. Si el corazón era ligero, la persona podía continuar su existencia en el más allá. Si era pesado, sería devorado por el demonio Amit.
Si tenían éxito en el juicio, los muertos llegaban al campo de los juncos, un lugar de paz y abundancia, similar a Egipto, pero sin sufrimiento ni enfermedades. Los vivos desempeñaban un papel activo en el culto a los muertos, haciendo ofrendas y plegarias para apoyar a los espíritus de sus seres queridos. Contrariamente a lo que mucha gente cree, los egipcios no creían en la reencarnación, ni en el regreso del espíritu al cuerpo momificado. La creencia egipcia se centraba en la preservación del cuerpo mediante la momificación, para ayudar a la existencia continuada del alma en la otra vida. Esta continuación de la existencia en el más allá era más una forma de inmortalidad espiritual que de reencarnación, en el sentido de volver a nacer en un nuevo cuerpo en la tierra. La idea de la reencarnación como un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento en diferentes formas físicas no formaba parte de la cosmología religiosa egipcia. Como puede verse, la momificación en el antiguo Egipto no era una mera práctica funeraria, sino un elemento crucial de la creencia egipcia en la vida después de la muerte, que reflejaba una profunda reverencia por la inmortalidad del alma. A través de la momificación, los egipcios expresaban su búsqueda de la eternidad, asegurándose de que los muertos fueran honrados, protegidos y preparados para la existencia eterna. Si te ha gustado este video, recuerda dejar un like y comentar qué otros temas sobre el Antiguo Egipto te gustaría ver aquí en el canal. Nos vemos en el próximo video.